En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Bienvenidos, buenas noches a un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos como es tradicional, con municipios.chile.cl, noticias realmente descentralizadas y también la nueva app de radio Agricultura, Lucho Fraile. El señor Luis Fraile, los controles, también como es tradicional, nos cuenta todas las frecuencias de Radio Agricultura desde Copiapó y hasta Punta Arenas, Osorno 91.1, Talca 94.5, Los Ángeles 100.5, aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana 92.1. En su temporada número 9, seguimos con el mismo WhatsApp, más 569-8868-4923. La radio ahora también se ve, canal 182 en Sapin TV y canal 143 en GTV. Y este día, como también es tradicional, a mitad de semana lo amarillamos con el señor Gustavo Paulsen, directamente de Amarillos Vamos. Bueno, así ¿Cómo está usted? Necesitamos una música como de celebración, Lucho. Una fanfarria. Una fanfarria, una música de celebración. Nos demoramos como 4 meses que ya no sabía qué pregunta hacerle al señor Paulo. Los 4 meses hablaba. Yo lo había anunciado, lo mismo. ¿ya? Tú lo anunciaste, pero a título personal. Sí. A título personal. Sí. Y por fin, la gente de Amarillo se aburrió de amarillar. Le puso los puntos sobre las IES, bueno, menos Soledad Alvear, Gutenberg Martín y Jorge Burgo, digamos, el resto. Y ya tienen candidata presidencial. No es Carolina Toa, no es Jimenita Rincón tomando palco. No, señores. Sí, ese es. Anúncielo usted. ¿Quién es su candidata presidencial oficial? Suya y del partido. Oficialmente, como candidata de nuestro partido y personal, por supuesto, Evelyn Matei, que esperamos sea entonces la próxima presidenta de Chile. Y justo ahora que empezó a bajar en las encuestas, maestro. Bueno, solamente en una encuesta. Pero bueno, efectivamente, Amarillos por Chile tomó la decisión. A mí lo que más me gusta es que efectivamente haya tomado una decisión, ¿eh? Porque como tú señalaste con tu introducción, el ser amarillo no significa no ser determinado, no tener las ideas claras. Significa simplemente que estamos por construir acuerdos en el país. Significa porque estamos por reconocer la legitimidad de todos los actores políticos que participan en nuestro proceso electoral y político. Pero no significa que no estamos dispuestos a tomar decisiones y esas decisiones sean claras, sean determinadas y sean definitivas, digamos, en el sentido de que nos comprometemos con ella y avanzamos en esa postura. Ciertamente no es fácil para muchos quienes formamos parte de Amarillos y que provenimos de corrientes políticas de centroizquierda, en un momento determinado apoyar a una candidata de derecha. Pero tampoco ha sido fácil los acontecimientos que ha tenido nuestro país en los últimos 5 o 10 años y que han llevado a que hoy día en la derecha haya un mayor compromiso por la democracia, por el pluralismo político, por la libertad de expresión que en la izquierda. Y yo creo que los acontecimientos del estallido social hasta ahora demuestran esa realidad. Y es una de las razones por las cuales un partido de centro como Amarillos, teniendo que tomar opciones entre las alternativas que existen, ha decidido optar por aquella que garantiza de mejor modo el respeto a estos valores que acabo de señalar y sobre todo el que Chile pueda recuperar su senda de progreso, su senda de prosperidad, que podamos reconstruir este país que ha sido tan dañado no solamente por los elementos políticos que ha habido en este último tiempo, que han sido bastante perjudiciales, sino que también por los acontecimientos de la naturaleza como la pandemia y los acontecimientos políticos, sociales como fue el estallido social. Este país necesita retomar una senda de desarrollo, necesita retomar una senda de búsqueda de consensos y grandes acuerdos, y me parece que de entre ese espectro la candidata que se abre más hacia un apoyo más de consenso entre las distintas posturas políticas del país es Evelyn Matei.
tengo muchas preguntas. Por supuesto, para eso estamos. Muchas preguntas. ¿Podemos ver los chats del partido? No se pueden ver los chats del partido. Participa un poco chat en todo caso de Amarillo. Imagino que esta fue una decisión mayoritaria dentro de, no sé, el comité político del partido, que es el que, o el Consejo General. Sí, es el equivalente al Consejo General, que en Amarillo se llama Encuentro Nacional. Encuentro Nacional, qué bonito, siempre ahí renovando, así nada. El Encuentro Nacional es lo que vendría a ser el órgano colegiado intermedio que ha establecido la ley de partidos políticos. Ya. Fue mayoritario. ¿Tú sientes, porque no imagino que no votaron todos los militantes, es una sensación, ¿es mayoritario también, crees tú, dentro de la militancia de Amarillo? Sí, desde luego. A mí yo creo que es sobre todo más en la militancia que incluso en el comité político, en el Encuentro Nacional. Exactamente. O sea, por ejemplo, yo milito en la Quinta Región, y en los chats de la Quinta Región es absolutamente no solo mayoritario, yo diría que absolutamente de consenso. El segundo lugar de las posturas, ¿era apoyar a Carolina Toá o a Jimena Rincón? No, lo que pasa es que el caso de Jimena Rincón... O esperar primera vuelta. Claro, no, yo diría que como partido hemos asumido que hay que ir tomando decisiones, ¿eh? Y el postergar demasiada esa toma de decisiones lo único que trae aparejado es que no nos identifiquen, que vayamos perdiendo identidad. Yo creo que eso ha ocurrido en el último tiempo. Yo creo que Amarillo se ha desdibujado desde el momento del plebiscito del año 2022 y es necesario recuperar el timón, digamos, la capacidad de decidir y de avanzar, y creo que esta decisión va en esa dirección. Y en el caso de Jimena Rincón, lo que pasa es que ella no es candidata, ¿eh? Obviamente en Demócratas dicen que es candidata. Bueno, hasta el momento no se ha hecho esa declaración. Si llegara a ser, obviamente tendríamos que evaluarlo y meditarlo, pero hasta el momento no es candidato. O sea, ya no pueden meditarlo, si ya tienen candidata. Bueno, le van a hacer lo mismo a pobre Jimena Rincón, igual que los amigos de la DC. Pero es candidata, después no es candidata. Lo concreto es que Jimena Rincón hasta el momento no es candidata porque su partido tiene que estar inscrito en todo el país para poder llevarla como candidata. Escuché a Patricio Walker el fin de semana y creo que le faltaban 3 regiones, Magallanes, Metropolitana y alguna más. Uh-huh. Y él decía, vamos a llegar de todas maneras. Ojalá así sea. Somos un partido muy cercano. De hecho, hay muchos dentro de Amarillos que pensamos que debemos confluir en la conformación de un solo partido. Lamentablemente esto no se pudo hacer el año pasado o principios de este. Vamos a tener que intentarlo después de las elecciones, pero creo que hay mucha cercanía política y de experiencia en ambas colectividades como para intentar a lo menos formar un solo conglomerado. ¿Por qué Evelyn Matei y no Jimena Rincón, que uno diría tiene una historia más similar a esos partidos, alguien que viene de la centroizquierda, uh-huh, transita a posiciones más absolutas de centro, un poco incluso de centro derecha? Evelyn Matei, 30 años atrás, andaba con un megáfono gritando que soltaran al Tata aquí en Apoquindo. Bueno, obviamente hay muchos más vínculos históricos y de cercanía hoy día en lo que representamos con Jimena Rincón, de eso no cabe ninguna duda, pero como digo... Al lado de Lucho. Enfurecido. Pero no cabe ninguna duda que ambas candidatas podrían representar muy bien el espíritu de Amarillo, y Jimena Rincón incluso más. Pero hoy día no es formalmente candidata. Pragmatismo político, entonces realismo político. Puestos en la necesidad de ¿puestos en un trance histórico? Pues en la necesidad de optar entre las opciones que hoy día están vigentes, no cabe ninguna duda que entre los candidatos, como digo, son efectivamente candidatos o candidatas, no cabe ninguna duda de nuestra preferencia por Evelyn Matei. Quizás para algunos podría parecer más lógico que hubiésemos apoyado a Carolina Toá, pero creo que en el sentir muy mayoritario de Amarillos, esa era una opción que habría sido definitivamente muy compleja, que habría provocado una división mucho más grande que la que ha provocado esta decisión dentro de Amarillos, porque su base militante no habría tolerado que nosotros apoyemos, como hemos señalado tantas veces, a alguien que estuvo por apoyar el plebiscito, la opción apruebo en el plebiscito del año 2022. Christian Barken, expresidente y fundador emblemático del partido, ¿estaba por la candidatura de Evelyn Matei? No lo sé. No lo sé. ¿Qué dejó
la partida de Soledad Alvear, Gutenberg Martínez, Jorge Burgos, imagino que hay por ahí más militantes, a lo mejor menos famosillos, menos conocidos que también renunciaron, pero quiero saber dos cosas. ¿Qué sensación dejó en el partido? Porque igual son tres pesos pesados, con mucha historia política, y ahí canciller, diputado, presidente de la Cámara de Diputados, ministro del Interior, ministro de Defensa, candidata presidencial, fue presidenta de la ABC también, Soledad, ¿no? Sí. Gutenberg Martínez también. No, el tonelaje es alto, más allá que fue hace ya, bueno, hoy día un mundo más acelerado, fue a lo mejor, claro, hace 20 años atrás. No obstante, hay un tonelaje político en ellos importante. ¿Qué sensación les dejó a ustedes? ¿Qué sensación te dejó a ti? ¿Y qué argumentos tenían para no apoyar a Evelyn Matei? No solamente ellos, sino que a lo mejor el grupo que no quería apoyar a Evelyn Matei. ¿Y cuál era su salida a no apoyar a Evelyn Matei? ¿Qué querían hacer? Bueno, desde luego que lamento mucho, y todos creo lamentamos la partida de militantes, y más todavía aquellos que tienen una trayectoria y una significación política tan importante como los que tú has señalado. Es una pena que así sea. Pero, y los argumentos que han esgrimido, a mí me parece, en lo personal, que a estas alturas no dicen correlación con la razón por la cual nosotros formamos un partido como Amarillo. Ellos dicen que Amarillo es un partido de centro y por lo tanto no puede apoyar a la derecha, lo cual a mí me parece que no tiene mucho sentido, porque precisamente los partidos de centro, pero sobre todo... Tampoco podría apoyar a la izquierda. Podríamos apoyar a la izquierda, exactamente. Lo que nosotros hacemos es reconocer legitimidad democrática, tanto los partidos de derecha como los partidos de centro. Todos tienen derecho a participar, los partidos de centro y de izquierda, todos tienen derecho a participar del juego político y del sistema político que tenemos en nuestro país, y obviamente podemos tener más o menos cercanía con quienes están en la centro izquierda y con la centro derecha, pero no descartar la posibilidad a estas alturas de desarrollo de nuestro sistema político, descartar a un sector político simplemente porque provenga de la derecha. Me parece que hoy día no tiene sentido, y vuelvo a reiterar que me parece que hoy día en nuestro país y en nuestro continente y probablemente en el mundo, la centro derecha es más garantía de gobernabilidad, de respeto a la democracia y a los derechos humanos de lo que ha sido la izquierda en el último tiempo, y no es por y es básicamente por la evolución que ha tenido la izquierda. La izquierda, yo apoyé a todos los gobiernos de la Concertación, los encabezados por demócratas cristianos y también los encabezados por y por los de la nueva mayoría. Y votó por Boric en segunda vuelta. Exactamente. Saquemos los trapitos al sol. Pero y en general, salvo quizás esta última decisión, y en general esto lo hicimos porque esta era por las mismas razones que hoy día estamos apoyando a Evelyn Matei, porque consideramos que era la mejor opción en un momento determinado para el país, y porque creemos que todos tienen derecho a participar legítimamente de nuestro sistema político. Así lo decía Edgardo Benninger hace muchos años atrás, y decía que iba a ser un gran avance. Así lo decía Oscar Landerreche la semana pasada. Y lo decía Oscar Landerreche, pero lo importante que decía Benninger era que nosotros teníamos que reconocer en algún momento, y eso iba a ser saludable para nuestra democracia, reconocer que no había una superioridad moral de un sector sobre el otro, ¿ah? Y parece ser que hay sectores de la izquierda que se quedaron en el pasado y se quedaron viviendo en una época donde la polarización política obviamente había arrastrado al país a un nivel de agresividad y de violencia que afortunadamente no es el que tenemos hoy día, y donde había con claridad, por lo menos durante el periodo de la dictadura, un agresor muy claro que estaba identificado con un sector político. Claro, pero completamente era un dictador con las armas, era completamente pero bueno, hay algunos que se quedaron en ese dilema, y yo creo que hoy día el dilema del país es otro, y hay que mirar hacia el futuro, y nuestros militantes, que en su mayoría jóvenes, personas que han ingresado a la política ahora en el contexto político que estamos viviendo ahora, valoran precisamente el que nosotros respaldemos a quienes han sido más coherentes y más consistentes respecto de la evaluación de lo que está ocurriendo hoy día en la política chilena. ¿Por qué esto fue tan de sorpresa? Hasta la misma candidata manifestó que ella no sabía, el resto de los partidos directiva de Chile Vamos tampoco. En general, cuando uno proclama un candidato le avisa, entonces ella va al consejo, recibe un aplauso a lo menos. O, claro, como esto no es del todo tan cómodo, es mejor así, tal vez en un principio hacerlo low perfect. Bueno, la verdad es que eso, la cocina interna de por qué se gestó ahora, es en parte porque teníamos que tomar decisiones con miras a preparar nuestra propia plataforma
plataforma electoral que va a ser bastante compleja, porque Amarillos por Chile ha decidido ir en una lista solos, digamos. No vamos a ir en una lista parlamentaria con Chile Vamos. Que es mi segunda pregunta. Vamos a ir solos, por lo tanto, y era necesario tomar ya definiciones estratégicas. ¿Cómo vamos a enfrentar este año político, que es un año para el país decisivo, pero lo es aún más para partidos políticos como Amarillos, que estamos recién partiendo y que tenemos un enorme desafío electoral, y por eso se tomó esta decisión ahora. Ahora, obviamente, además no se sabía el resultado que iba a tener esta definición. Podría haberse tomado otra. Yo me imagino que quienes renunciaron al partido también pensaban que podía haber habido otras alternativas. Pero en definitiva se tomó esta decisión y yo creo que hay que asumirla, respetarla, y apoyarla y echarle para adelante. Porque los desafíos electorales no son menores ni para nuestra candidata ni para el partido. ¿Por qué, si apoyamos una candidatura presidencial, no estamos también juntos en una lista parlamentaria, tomando en cuenta que 3 partidos, a diferencia del oficialismo, que no sé cuántos partidos son, o todo el amplio oficialismo, si incluimos al final también a la democracia cristiana? Claro, hacer una lista con 10 partidos es muy difícil. Pero Chile Vamos son 3, que además Evópoli es chiquitito, ustedes también. Entonces, a lo mejor ahí podría haberse hecho además un esfuerzo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que se podría haber hecho un esfuerzo. Me imagino que se ha hecho, o sea, ha habido conversaciones. O eso rompía ya cualquier tipo de relación con la gente de Demócratas, también puede ser. No lo sé. Entiendo que Demócratas está bastante avanzado en un acuerdo con Chile Vamos. ¿Ah, sí? Sí. Mire, como trae novedades. Entonces, creo que no es esa la razón de fondo por la cual no llegamos a esa alternativa. Si Demócratas, si ustedes no van con Demócratas y van solo, es un suicidio. Bueno, es una situación bastante difícil. Yo creo que habría que haber trabajado hasta el último minuto en la posibilidad de llegar a un acuerdo global, pero nuestros expertos electorales han señalado que esta es la alternativa, es una alternativa más viable para las circunstancias, las características y el contexto que estamos viviendo como partido, sobre todo analizando los posibles candidatos que llevemos en distintos distritos. Sabemos que si vamos a un acuerdo con una coalición, como dices tú, de muchos partidos, los cupos que vamos a tener van a ser no van a ser muchos, y por lo tanto se ha estimado que es mejor privilegiar en esta etapa de desarrollo del partido el que podamos llevar la mayor cantidad de candidatos con nuestros colores, que participar en listas más amplias. Es una decisión estratégicamente discutible, o tácticamente discutible, pero es la que han definido y tendremos que asumirla, porque hoy día no tenemos alternativa, y bueno, si esa es la decisión que se toma, tendremos que luchar por tratar de obtener el mejor resultado posible dado este contexto. Ahora, yo primero valoro, porque debe ser duro venir, claro, del mundo de la centroizquierda, de la concertación, oponerse a ese plebiscito que yo creo que a esta altura, yo creo que es un plebiscito generacional, similar a lo que ocurrió en poquito menor proporción, pero similar a lo que ocurrió en el 88, que genera un clivaje, sí y el no. Yo creo que ahora también el plebiscito del 2022 generó un clivaje de los que estuvieron con el apruebo, con el rechazo. Yo creo que los que estuvieron con el apruebo van a tener que cargar con esa mochila, y solo los ultras, al igual que el del 88, son los que mantienen el sí o los que mantienen el apruebo, los ultras. Sí. ¿Ah? Hay muchas similitudes entre esos dos eventos. A mí me tocó participar en los dos. Yo estuve a cargo de la campaña por el no en Viña del Mar el año 1988, de todos los 17 partidos que formaban en esa época la Alianza Democrática y después la Concertación de Partidos por la Democracia. Y fue un momento estelar, un momento, como dices tú, un gran clivaje, y un momento tremendamente emocionante desde el punto de vista individual y colectivo. Y yo creo que el año 2022 se vivió una circunstancia parecida, y se formó una mayoría de un 62%, que yo creo que es muy importante tratar de llevar lo más que sea posible al próximo Parlamento y también, ojalá, a la elección presidencial. Yo creo además que con el tiempo eso se ha transformado un poco en los que estuvieron del lado bueno de la historia y los que estuvieron del lado equivocado de la historia. Que hoy día el clivaje del 88 yo creo que sigue presente, y no me cabe duda de que va a estar presente en la primera vuelta, en el caso, por ejemplo, de Limategui. Es algo que se lo van a sacar en cara. Así como a Carolina Toa la van a sacar en cara, que también estuvo por el apruebo.
Yo recuerdo alguna reflexión de Joaquín Lavín años atrás, cuando él manifestó que había sido bueno para Chile que ganara, por ejemplo, Ricardo Lagos el año 99. Claro, son cosas que, por supuesto, que uno puede reflexionar con el diario ni siquiera del domingo, sino que del domingo antepasado, viendo cómo se dieron los hechos. Ahora, en ese sentido, lo que yo te quería decir es que, y en general de Amarillo, yo valoro mucho la posición de Amarillo durante el plebiscito del 2022, pese a que mayoritariamente el número de personas no eran tanto, creo que fueron determinantes, mucho más determinantes de lo representativo que eran. Porque gente de centroizquierda, caras de la centroizquierda, estuvieron en el fondo con el rechazo, rompiendo un poco ese charco enorme que a veces nos separa. Yo he conversado con mucha gente de izquierda y me dice, es que está bien, si yo sabía que era malo, yo sabía que era horrible, pero es que yo no podía votar por lo mismo que iba a votar José Antonio Cast, no podía votar. Entonces, romper eso fue difícil. Siento que ahora de nuevo lo están rompiendo. Habla bien del partido, habla bien de el sentido... El sentido del Estado de Chile, del devenir del país, más allá de lo que pueda suceder con el partido. Y creo sí que se equivocan en algo, que es que ustedes tienen una candidata presidencial que está en Chile Vamos. Demócratas no va a tener una candidata presidencial que está en Chile Vamos hasta ahora. No obstante, tú dices, Demócratas va a hacer un acuerdo parlamentario con Chile Vamos. Y de Amarillos no va a hacer un acuerdo. Eso está medio raro. Faltó ahí pulir. Lo lógico habría sido Amarillo y Demócratas para adentro en la lista parlamentaria, para adentro con Evelyn Matei y cerramos el portón y terminamos de construir los pilares de esta casa. Tenemos que volver a proyectar a Chile finalmente, como hizo en su momento la Concertación durante los siguientes 20 años, que haya paz social, que haya progreso. Eso se construye hoy en día con grandes mayorías y yo creo que Demócratas y Amarillo, en conjunto con Chile Vamos, pudieron haber estado finalmente en ese camino. Bueno, concuerdo contigo. A lo mejor hay aspectos de operacionales, digamos, que podrían hacerse siempre mejor, pero rescato lo más importante de lo que tú señales y que yo comparto. Yo creo que Amarillos ha tenido la capacidad para tomar decisiones tremendamente difíciles, dado en nuestra historia, digamos, y que siempre han puesto y han privilegiado el interés del país, el interés colectivo, por sobre el interés particular, como lo hicimos en el plebiscito del año 2022 y como lo estamos haciendo ahora con la decisión que tomamos, porque esta decisión no es baladí, o sea, no es lo mismo que sea Evelyn Matei la candidata que pase a segunda vuelta, que sea José Antonio Cast o Carolina Toá. Es decir, el tomar esta decisión esperamos que va en la línea correcta de producir una gran mayoría en el país, que el próximo gobierno tenga un respaldo mayoritario, que tenga un respaldo amplio, que ese respaldo se refleje también en las mayorías parlamentarias y que ese consenso amplio que estamos tratando de construir en el país permita avanzar. Siempre es más fácil llamar al consenso cuando quien lo debe encabezar es alguien nítido de tus filas, ¿no es cierto? Alguien que representa exactamente. Pero si eso no es posible, precisamente es cuando es más valioso el llamado al consenso que uno hace, porque nosotros estamos llamando al consenso respecto a una persona que es distinta a lo que nosotros pensamos en muchos aspectos, pero no obstante eso privilegiamos el interés general del país y por eso que estamos por construir ese consenso amplio que creemos que es una de las circunstancias que puede hacer que no tengamos nuevamente en el país una elección como la que tuvimos entre Boric y Cast, es decir, una elección entre los extremos. Nosotros creemos que es mucho más sano para el país el construir grandes mayorías y ojalá que las alternativas que tengamos en la segunda vuelta presidencial este año sean entre visiones moderadas, visiones integrales, visiones amplias y por eso que nosotros estamos dando nuestro respaldo a Evelyn Matei. Gustavo Paulsen, Amarillos, vamos por Chile. Una semana más aquí en Chile Público. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, Jorge. Hacemos pausa comercial, Lucho Fraile. Seguimos con más Chile Público. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar. Ya estamos de vuelta, Lucho Fraile, con más Chile Público, programa que hacemos con municipios-por-chile.cl, noticias realmente descentralizadas. El único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales.
Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas. Qué rápido todo. Todo muy rápido, tal vez. ¡Ha vuelto! Hazme una fanfarria, Gustavo Fraile. La extrañaba. La extrañaba. Merecidas vacaciones en todo caso, porque no se tomó vacaciones ni en enero, ni en febrero, ni en diciembre, no. Así que muy merecida su ausencia, pero ya está de vuelta con nosotros Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal. Muy bien, bien, súper bien. Sí, Perdóneme, con pilas recargadas. No está mi compañero. No está, no sé si compañero, pero no sé si compañero, pero no está su partner. Claro. No está su partner, Daniel Reyes, alcalde de La Florida. Me dijo, Jorge, lo que pasa es que nosotros tenemos quebradas, tenemos precordillera, tengo piscinas decantadoras. Entonces me dice, tengo tal escoba por la situación climática que está pasando en la región metropolitana. Imposible. Así que, pero muy bien que esté ahí con esos temas. De hecho son duras las lluvias. A mí me encanta la lluvia y que llueva. No 3-4 días seguidos, pero que llueva, porque me dan ganas de comer sopaipilla, me dan ganas de comer calzones rotos, tomar café con leche, ver películas. Frío asociado a... Sí, yo lo tengo asociado. Ver películas, el otro día comer unos porotos con longaniza, unos porotos con rienda. Me dan esas ganas. Ya me acuesto más temprano. De repente con mi señora hemos hecho un navegado. Así de motivado, un navegado. Un martes en la noche haciendo navegado en la casa. Motivado. Pero también tiene sus cosas malas. Y ustedes también como alcalde hay harta pega, po. Sí, po. Bueno, todos estos como periodos de frío, de lluvia son duros para los municipios. Aunque Quinta Normal no se inunda, ¿eh? Como el centro. No inundamos poco. Lo que pasa es que con unas modificaciones que se hizo a propósito del Parque Mapocho Río, que obviamente trajo cosas muy buenas, un tremendo parque que está al borde del río Mapocho y que antes era un basural y hoy día un parque hermoso. Cuando uno pasa por la costanera siempre se ve ahí el parque, y antes efectivamente era horrible. Horrible. Y ahora es hermoso, pero uno de esos lugares donde como se hizo el parque... Perdón, ¿queda cerrado en la noche? Sí, queda cerrado. Es un parque cerrado. ¿Y hay guardia? Hay guardia, hay seguridad, hay seguridad 24/7. Qué bueno. En rigor. Y claro, como se hizo esto y se hizo una intervención urbana, hay un lugar que se nos inunda harto, que es ese, que es cerca del Parque Mapocho Río. No comparado con lo que pasa en Maipú o lo que pasa a lo mejor en Los Espejos. En Gran Avenida, paso bajo niveles, están los matinales ahí, esperando que suba el agua para ya deben estar ahí. Sí, ya están ahí instalados. Pero claro, no está así, pero se nos inunda y el problema es que esa parte está mal hecha, está mal diseñada de antes, digamos. No solamente del Parque Mapocho Río vino como a catapultar, digamos, lo que estaba malo. Pero el problema es que tiene junto, que ya no se puede, las aguas lluvia con las aguas servidas. Entonces, cuando se empieza a inundar, a muchas personas se les sale el alcantarillado, por decirlo de alguna manera. El agua de la alcantarilla sube. Sí, sale por los baños, por la ducha. Entonces, y además que a veces se entra el agua a las casas. Entonces, para mí como lluvia es sinónimo de ir para ayudar a los vecinos a proteger las cosas, sacar con el agua con motobomba, por cierto, coordinar con los bomberos. Entonces es duro. Mira, yo antes veía la lluvia más como tú decías, como qué bueno, como un momento para estar con la familia, encerrarse en la casa, estar tranquilos y ya desde que soy alcaldesa eso nunca más ocurrió. O sea, llueve y yo salgo. De hecho llueve y las botas, la parca y salgo. De hecho los lunes que hacemos este día de los exalcaldes, ahora tenemos a Cuadrado y a Codina los lunes. Antes teníamos pero igual buen panel. Sí, antes teníamos a Alessandri y Johnny Carrasco. Bueno. Claro, me decían que muchas veces les pasó que empezaba a llover y empezaban a salir de la casa y después se olvidaban. Decía, de ver que ya no tengo que ahora siendo exalcaldes. ¿Sí? Bueno. Claro, empezaba a llover y era como que empezaban a caminar para me voy. Y a mitad de camino se dan cuenta, oye, pues ya no. Bueno. Sí, pues como yo creo que uno tiene como un piloto automático. Estaban seteados. O sea, yo he llegado a la casa, ya no llovió, ponte tú. No, ya no llovió. Llovió en Quinta Normal, entonces ya me voy para la casa y siento la lluvia. Y no, ya, las botas, la parca y ya
me voy, pues, y llamar al equipo y ya bla bla. Hay un tema frustrante igual, porque qué bueno que lo hacen. Todos los municipios entregan sacos de arena, serrín, nylon. Pero finalmente, claro, eso es como para no terminar empapado esa noche. Pero si llueve mucho, igual te mojáis y no hay una solución finalmente en definitiva en el tiempo. Obvio. En el caso de lo que nosotros decíamos de manera, entre comillas, caricaturesca, lo que pasaba en Gran Avenida, que hay un paso bajo nivel emblemático, que siempre está la tele ahí esperando que suba el agua. Y una vez tuve la oportunidad de preguntarle al actual gobernador Claudio Rego, pero en ese tiempo era intendente, que estaba acá en el programa. Si los matinales saben que se va a inundar, ¿cómo es posible que el gobierno regional o la intendencia no sepa que se va a inundar? Entonces, no, si sabemos, y me dice, no, si sabemos que se va a inundar. El problema es que no tenemos plata para hacer es así de sencillo, no es como mala voluntad, política, no. O sea, o hago alcantarillado y le soluciono la vía, no sé, a 100.000 personas, o y además tuvimos con escasez de lluvia, o arreglo el paso bajo nivel que se inunda una vez al año. Claro. 2 veces al año. Entonces al final como que siempre, claro, lo terminamos pateando, haciendo otras cosas, y simplemente esta es una región, más allá de lo que la gente puede creer, austera, y no hay plata. Claro. O sea, siempre uno está en la disyuntiva de las políticas públicas de dónde finalmente ponen los recursos. O sea, si los poní, como decía el gobernador siendo intendente en su época, o en el alcantarillado o en resolver el problema. Ahora, lo que a veces uno como cuesta explicarle a las personas, y cuesta entenderlo también, de que si me inundo hace 30 años en el mismo lugar, ¿cómo no eres capaz, como tú como autoridad, lo digo como desde los vecinos que muchas veces nos dicen, de arreglar este problema? Y yo le encuentro sentido a ese reclamo, digamos. O sea, la persona que vive donde se inunda, o sea, los momentos de lluvia lo pasa pésimo, no duermen toda la noche, o muchas veces se tienen que ir del lugar, entonces es súper penca, o sea, es penca. Y por eso nosotros ahora tenemos un plan con el Serviu, porque además o sea, uno son los diseños, nosotros los diseños los pedimos a Serviu, y lo otro es quien pone la plata. Entonces se supone trabajar con Serviu y con el GORE para poder dar alguna solución en algunos de estos puntos que son más críticos, pero hay que empezarlo. Mira, yo no digo a lo mejor que lo soluciones todo de la noche a la mañana, pero hay que iniciar un camino de que ya la gente deje de inundarse todos los inviernos finalmente. En ese mismo sentido, claro, usted, alcaldesa, me ponía ejemplos de su comuna. Yo tenía la impresión que no había inundaciones en Quinta Normal por ser un barrio antiguo, bien pegadito a Santiago Centro, que Santiago, una de las gracias que tiene, de las cosas positivas, ¿no es cierto?, que exhibe, es que no se inunda. Ni siquiera hay poza. No camina por Santiago Centro y la cuestión es maravillosa. Está súper bien planificado. No, súper. Entonces, claro, yo como Quinta Normal, aparte, ustedes eran parte de Santiago. Es que toda la parte antigua de Quinta Normal, o sea, nada se inunda. Lo que está pegado a Santiago. Lo que está pegado, por ejemplo, cerca de la casa de mis papás o mi casa, nada. Cerca de la gruta de los Yo vivo cerca de la gruta de Lourdes, sí. Como toda la parte antigua, entre cerca del municipio y cerca de la gruta de Lourdes. De Carrascal para allá. Claro, yo vivo en Carrascal, como pegado a la Muni, y mis papás viven cerca de la Gruta Lourdes. Ese sector barrio antiguo. Yo me crié en Santo Domingo, que es una calle antigua, y nunca como que sufrí inundación. Pero toda la parte, comillas, más nueva, que es donde se construyó el Parque Mapocho Río, que está más hacia el poniente de la comuna, es donde se inunda. Entonces, claro, no se inunda al nivel como que uno ve en la tele. No. Pero tienen problemas los vecinos con el tema del agua lluvia y el agua servida. Y aparte del tema del agua servida, el agua lluvia y las inundaciones que usted detalla, vecinos que tienen un problema ese día en el techo. ¿Cómo se organiza la logística del municipio para que llegue literalmente el nylon, por ejemplo, donde hay un fondo como de emergencia? Sí, pues nosotros estamos entregando nylon todos los días, desde ayer, por ejemplo, vamos a estar todos estos días. Se va directamente a emergencias, que quedan en Extremadura 4472, o a través de las juntas de vecinos. Las juntas de vecinos también tienen nylon para poder entregar. Y en los casos de personas mayores, nosotros también se los vamos a dejar a las casas. Pero más allá de eso, que es el momento, digamos, como para poder enfrentar la emergencia,
También tenemos una política de poder entregar materiales de construcción. Entonces igual entregamos planchas de zinc, vigas, en fin, como cielos, etcétera. Y ahora este año vamos a hacer un plan piloto para que nosotros podamos ayudar a las personas a instalarlo. Porque hasta ahora nosotros le pasábamos los materiales de construcción, pero muchas veces nos pasaba, sobre todo con personas mayores, que era como, ya hay quien me ayuda a poner el techo. Era como hágase cargo. Claro. ¿Quién Hágase tengo cargo. 90 años? ¿Quién va a subir a la Real Techo? Entonces ahora este año vamos a hacer un plan piloto para poder ayudar a los vecinos a instalar los materiales en el fondo. ¿Se hacen todavía esa junta, esas juntas sociales, las juntas de vecinos, que uno aportaba un ladrillo? Y uno llegaba con un ladrillo al convite. No he visto. ¿No has visto? Uno llegaba, No he te visto. invitaban, entonces el vecino tenía que arreglar la casa y cada invitado tenía que llegar con un ladrillo. Mira, no he visto. Está bueno. Era muy bonito. Ya. Tengo además otra pregunta un poco respecto de lo mismo. Con las lluvias se suele cortar además harto la luz. Mucho lo sufrimos además el año pasado, que fueron cortes bastante largos. Tienen mapeado, no sé, lo electrodependiente, han tenido comunicación con Enel, un poco cómo fue la experiencia del año pasado. Se les corta mucho la luz, como que hay lugares que se corta mucho. O sea, el año pasado se cortó en todos lados, pero hay lugares que se corta mucho, otros se corta menos. Sí, bueno, el año pasado se nos cortó a nosotros igual. Hubo sectores que no. Pero igual se nos cortó en algunos lugares mucho tiempo, cerca de una semana. De hecho, yo estuve sin luz, por ejemplo, en mi casa. A mis papás se les cortó poco. Siempre el barrio de mis papás es más antiguo y como que no se inundan. Que mejor funciona. Sí, como no se inundan, la luz no se les cortó. Igual yo les tenía más fe porque el día que se cortó la luz yo dije, obvio que en mi casa no se cortó. Llegué, estaban con vela. Llegué con todas mis cosas a quedarme a la casa y llegué y estaban con una vela y con todos los animales. Yo tengo un montón de animales. Estaban mis dos papás acostados y con gatos, perros, con una vela. Fallaron, esto no debió haber pasado, pero les duró. Si se le corta a mis papás, estamos. No, yo ahí la dije, comuna sí. está en toda la comuna corta. No, estamos hasta así mal, estamos mal. Y no, bueno, les duró poco a ellos, les duró como dos noches o 2 días. ¿2 noches? Nada. Chuta. O una, no cortó poco. No, Fue poco, como una. Pero claro, hubo sectores de la comuna que estuvieron una semana que fue donde se cayeron los postes. Porque se cayeron árboles con postes. Y ahí la verdad que las empresas se portaron mal. O sea, Enel no respondía, no daba plazos. Hasta el día de hoy, imagínate que la compensación que hicieron a algunas personas les beneficia, pero a otras personas perdieron sus autos porque se cayeron los postes arriba de los autos. Entonces ha sido un lío como también hacer que las empresas respondan finalmente por los daños. Yo tuve el año pasado, ¿te acordáis, Lucho, al aire? Se me quemó una tele. ¿Y te la pagaron o no? Yo sé que una tele da lo mismo y por supuesto un bien que nos interesa. Pero es que era una ¿Pero tele te la pagaron o no? No, hice todos los reclamos. Todavía no. Era una tele regalona que tenía ahí para ver el fútbol. 70 pulgadas. ¡No! Hasta el día de hoy está fallecida. No pasa nada con la tele. Alcaldesa, la llevo a otro tema, aparte de los temas municipales, para que alcancemos a hacer todo el arco de preguntas. Está difícil la primaria. Está difícil la primaria, no solamente porque la candidata, asumo que su candidata es Carolina Toá, ¿o Sí, no? claro, sí. Pues la candidata Janet Jara está remontando, sino que también está difícil porque al frente se está consolidando, al parecer, el liderazgo político electoral, en este caso de José Antonio Kast. Yo sé que además aquí justo afuera saludó a Arturo Esquela, fue como puede ser premonitorio, premonitorio. Arturo Esquela, que es presidente del partido republicano. Sí. Sino también porque ha sido una primaria que como que no empieza, como que no despega, me refiero no en los nudos de los partidos, en el comité central del Partido Socialista, no, me refiero en la población. Y si hay algo en que todos han coincidido es que entre menos gente vote, al parecer las posiciones de Janet Jara y de Gonzalo Vinter se fortalecen, y entre más gente vote, las posiciones como las de más moderadas, como las de Carolina Toá, son las que se fortalecen. Entonces, sí, claro, en este escenario no es bueno para ella. Bueno, ya nos queda poco, la verdad, porque estamos que 3 semanas, ayer mirábamos.
Yo creo que las primarias le hace bien finalmente a nuestro conglomerado porque nos mueve, nos moviliza, hace tener una discusión pública, que finalmente la derecha no se pudo poner de acuerdo. O sea, es un hecho que finalmente nosotros tengamos primaria y la derecha no. Pero efectivamente también durante una campaña salen cosas que a veces uno quiere o no quiere decir. O sea, en el calor de la campaña y además que tú estás tratando también de hacer tus puntos de diferencia, sabiendo que eres parte de un paraguas, digamos, salen cosas que crispan a veces en las elecciones. Pero yo lo que destacaría acá es que estamos juntos. ¿Se refiere por las declaraciones de Óscar Landerreche, por ejemplo? Claro, por las declaraciones de Óscar Landerreche, después lo que pasó que con... la presidenta Bodanovich salió a decir, claro. Es verdad, es así, fue así. Es que le sacaron un cartel donde ella aparecía, aparte como de lo malo, digamos, como de la concertación. Entonces, palabras sacan palabras. Pero además, ¿sabes qué? Yo tengo la impresión que respecto de ese tema, que ojo, que yo comparto la opinión de Óscar Landerreche 100%. Hay que ver cómo se comporta ese mundo puesto en una misma situación. Pero yo creo que Óscar quedó bien solo. Yo creo que, o sea, a lo mejor como en el espacio más privado, a lo mejor hay personas que lo pueden creer, pero en lo público yo creo que nadie osa decir algo así. Porque, es que claro, que no es candidato, no tiene mucho que perder, entonces bueno, para él pero puede que sea es también más fácil, no es presidente de partido, no el secretario general de un partido. Pero la pregunta ¿es el calor de la campaña o es la mugre que estaba debajo de la alfombra y que finalmente al primer conflicto encontrón aparece? Es que yo creo que somos de culturas distintas, o sea, son dos coaliciones en el fondo, que nos ponemos de acuerdo, hablamos, dialogamos y avanzamos juntos. De eso se trata la política, finalmente. Lo digo en el caso Frente Amplio y el socialismo democrático. Pero lo interesante es que todos juntos estamos en una primaria y cuando tú te sometes a una primaria, tú no puedes decir como así gano yo, bacán, pero si gana el que no me gusta o el que no quiero, no lo apoyo, porque por algo está ahí en una primaria. Yo estoy completamente de acuerdo, creo que así hay que actuar en las primarias. El tema es que también siendo realista, yo no veo a Paulina Bodanovich con un cartel de Gonzalo Winter el día 30 de junio si es que él gana. Mira, te lo aseguro que lo va a hacer. O sea, si Gonzalo Winter o Janet Jara son los candidatos nuestros, porque ganaron la primaria, que yo espero que no, espero que gane Carolina Toá, estoy apoyando a Carolina Toá, pero si eso no ocurriese, yo no tengo ninguna duda que el Partido Socialista se pondría atrás de la candidatura que gana, porque nosotros somos un partido serio, o sea, por algo estamos ahí, sabiendo cuáles son las reglas finalmente de una elección. Yo siento que se puede dar algo similar a la elección primaria de la derecha 4 años atrás, donde la elección la gana Sebastián Sichel, pero los partidos de derecha nunca se comprometieron con la candidatura de Sebastián Sichel. Ni él estaba muy comprometido con los partidos de Chile Vamos tampoco. Sí, ahora Sichel es bien especial también. De hecho, ahora salió no sé, recién... ¿Por qué tan especial? No. ¿Por qué tan especial Sebastián Sichel? No, digo porque, bueno, recién salió lo de Contraloría que... lo de la emergencia comunal. Sí. Y él dice, la Contraloría controla la razón y Contraloría le sale decir... Que no existe la emergencia comunal. Entonces, claro, a lo mejor también su tipo de liderazgo tampoco es un liderazgo que convoque. Yo espero obviamente que la persona que gane la primaria nos convoque a todos, digamos, y a todas. Por eso estamos aquí. Pero bueno, yo creo que debiera ganar Carolina Toá, que debiéramos estar todos detrás de ella. Por algo estamos sometidos a esta primaria y tratar de construir juntos una lista única. ¿Tiene alguna apuesta con su amigo, a propósito de los Bodanovich? Con su amigo alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, que lo hemos visto bien ahí activo en la candidatura de Gonzalo. De hecho, él es uno de los voceros, ¿no? Sí, no hemos apostado, pero podríamos apostar. Sí. Pero va a perder porque estamos el Claudio Castro y yo con Carola Toá y él con Winter, así que... Alcalde Renca. Sí. A ver, alcaldesa, ya, usted decía, al frente de la derecha no fue capaz de ponerse de acuerdo en una primaria, ¿no es cierto? A lo menos confirmados van a haber 2 candidatos de derecha, Evelyn Matei y José Antonio Kast. Johannes Kaiser yo creo que está en una zona gris, así que en la medida en que bajen la encuesta, yo creo que es altamente probable que termine bajándose y un crédito importante probablemente de esa candidatura se vaya. ¿Se puede llegar a bajar? Sí, yo creo que se puede bajar. Lo que tiene que hacer, perdón Cristian Lavé, que además es presidente del partido y también conductor aquí en la radio, pero si yo fuera el Partido Nacional Libertario, que no tengo ningún interés por lo demás en ser ni serlo, lo que hay que hacer ahora es vender la bajada lo más cara posible.
Eso es lo que hay que hacer. Claro, hay que hacer uno en un proceso de negociación. Uy, vender la bajada lo más caro posible. Pero como que dio quiero ir en la Araucanía y ser el único candidato entre republicanos y los libertarios a senador. Y aseguro un senador. Quiero ir en el Maule. Claro. Pero él como que tuvo como algunas luces, dio algunas luces de bajarse y después como que reculó, ¿no? Esa es mi impresión. Lo que él planteó en algún momento era que mientras mantuviese un apoyo importante, no se iba a bajar. Eso quiere decir que si no tiene apoyo importante, podría evaluar bajarse. Eso es lo que uno podría entender. Ahora, al frente hay también un partido abierto. Marco Antonio Enríquez Ominami está juntando las firmas. Harold May Nichols, que podría ser un público parecido al de Carolina Toá, está juntando las firmas. Sí. Ahora, igual en el caso de Kaiser, yo creo que esto es una opinión muy desde afuera, desde mi mundo, digamos, pero yo creo que a Kast le conviene Kaiser hoy día, porque Kaiser queda más a la derecha. Sí, claro. Entonces Kast como que ya no es la extrema. No, hoy día parece un tipo más moderado, parece un tipo más ponderado. Claro. Esta semana se sumó el exalcalde Carter, que nadie podría decir que es un súper extremo ideológicamente. Claro. Y además que con los vaivenes de Evelyn versus Matei, a propósito de la columna de Matamala. No me gustó nada eso, Evelyn y Matei. Qué manera de confundir la gente. Soy Jorge el bueno y Pomar el duro. Pero estuvo buena la columna de Matamala. Sí, estuvo buena la columna de Matamala. Que no me suelen gustar, sí. Pero sí estuvo bien. Pero sí, yo creo que ella tiene vaivenes que hacen confundir a su electorado. Entonces, Kast es de derecha y de derecha. Pero yo creo que con Kaiser al lado lo deja más moderado, entre comillas. Entonces yo creo que no sé, por eso te preguntaba así como que ¿qué crees tú de si es que Kaiser va a bajarse o no? ¿Pudiste conversar con Evelyn Matei en su calidad de alcaldesa muchas veces, imagino? Sí, o sea, no tantas veces, pero compartí con ella varias veces, o sea, un par de veces. Tú además eras la presidenta de la HM. Por ser presidenta de la asociación, porque estuve en la directiva cuando estaba Carola Leitao, pero también porque compartimos en un par de foros hablando sobre equidad de género y algunos temas como de gestiones municipales, propiamente tal, con jóvenes. Y ella en su rol de alcaldesa yo creo que tenía una visión súper interesante. De hecho lo dijo en su momento el mismo Tomás Bodanovich. O sea, tú también así, era Evelyn. Cuando era alcaldesa era Evelyn. Le falta más esa como, yo creo que visión de alcaldesa, que en el fondo uno cuando es alcalde, bueno, lo hemos hablado varias veces, pero uno está en los problemas reales de las personas, todos los días. Siendo de la comuna que sea, tú te vas a topar con los problemas cotidianos de las personas, en el fondo. O sea, con sus particularidades, por cierto, pero en el fondo las personas recurren a ti para que tú trates de solucionarles su vida. Y cuando ya te alejas como de ese espacio local, real, yo creo que también vais perdiendo sentido la realidad. Sí. Y yo creo que eso le ha pasado un poco a Matei. Ya, pero salió recién en noviembre. Pero está lleno de la política, po. ¿De quién está rodeado hoy día? No, hoy día es 100% política, no tiene nada de gestión ejecutiva inmediata, porque además no tiene ninguna atribución, si es una candidata, es una ciudadana. Pero además, si tú la ves rodeada ¿de quién está? Entre los partidos, algunos diputados, senadores, o sea, en el fondo les falta, yo creo que la pata más de la realidad. Esa es mi impresión, porque yo creo que esos vaivenes también le hacen mal, o sea, haber coqueteado con o haberlo dicho derechamente lo de la pena de muerte, después haber dicho las declaraciones terribles que hizo sobre el golpe de Estado, siendo que ella era como, se distinguía en un discurso desde la democracia, digamos. Entonces, caer en la justificación de las vulneraciones y todo lo que ocurrió durante la dictadura, o sea, esos vaivenes yo creo que no le suman. Ella es lo que es, o sea, y uno tiene que tratar de tener coherencia en su vida también. El anuncio del presidente no el cierre de Punta Peuco. El cierre de Punta Peuco lo quiso hacer la presidenta Bachelet y el ministro de Justicia no le aguantó y no prestó las firmas el día 11 de marzo del 2017. ¿2017? 2017. 2017. 2018. 2018. Sí. El cambio de matriz a una cárcel común. Estuvo aquí esta semana el alcalde de Tiltil, también César Mena. Muy bien. Yo creo que es parte también de lo que el presidente Boric había desarrollado y
y también, no quiero decir prometido, pero ofrecido en su programa de gobierno. Va en esa línea, yo creo que está bien. Independiente de la discusión sobre el sistema carcelario en Chile, que hay que construir más cárceles, etcétera, eso es otra discusión, pero yo creo que toda la línea como de, comillas, tener cárceles para, o estrictamente para personas que violan los derechos humanos, yo creo que tiene que ser más una cárcel común y corriente que una cárcel distinta, y todo el mundo sabe que son cárceles distintas. Entonces yo creo que está bien, hay que desarrollarlo, por cierto, hay que implementarlo, pero yo creo que va en la línea correcta. Carlos Minami, el compañero Carlos Minami, retornado el varón del socialismo a las filas. O sea, que mucha gente dice que él podría haber sido el candidato presidencial cuando Meo se erigió, digamos, como candidato, o surgió como candidato. ¿Pero ahora o el 2009? No, el 2009. Ah, el 2009. Sí. O sea, que él era como parte de los liderazgos naturales del partido que podría haber disputado una candidatura a presidencia. Sí, él lo ha contado, pero ¿lo ha contado? Sí, lo ha contado acá. Lo ha contado, pero claro, mucho antes de que emergiera Marcos. Ese tránsito entre Bachelet y que llegara Piñera, antes de que Marcos se levantara y que quisiera primar y todas esas cosas, a él lo sondearon. Y como que estuvo ahí, sí, él lo ha contado, sí, él es panelista los días martes. Entre otras cosas, el martes pasado, claro, planteaba que él no estaba de acuerdo con el cambio, por ejemplo, de matriz de Punta Peuco. Decía, no tiene sentido, son todos viejos, tienen más de 75 años. Algunos ni siquiera saben que están ahí, están seniles, tienen enfermedades terminales. Es una cárcel. Es una cárcel. La diferencia es que son presos que, claro, no rompen la cárcel. La diferencia es que los familiares, en vez de ir a tirar pelotas con droga, van y llevan un tarro de pintura y se arregla la cárcel y ese tipo de cosas. Son también lo que lo hacen de distinto. No hay bandas criminales dentro de la cárcel, no hay rangos criminales dentro de la cárcel. Entonces, claro, eso también obviamente que lo hace una cárcel distinta. Pero lo que lo hace distinta son las personas que están adentro, que probablemente tiene un acervo cultural, educacional distinto a una cárcel común. Sí, ahora yo creo que más allá de eso es también el origen de esa cárcel, porque en el fondo todo lo que relata la historia es que al final esas cárceles se crean especiales para personas violadoras de derechos humanos y que fueran cárceles distintas también. O sea, no solamente porque los familiares van y cuidan la cárcel o no se enchulan la cárcel, sino que también porque tiene condiciones de espacio, está sobrepoblada, pero aún así igual tenía condiciones distintas al resto. Entonces yo creo que esa es más bien como la justificación de cambiarla o de cerrarla o de hacerla más común, digamos. Un poco yo creo que la lógica también de que se entienda que nadie puede tener privilegios, más allá de que puedan ser distintos o no, son violadores de derechos humanos y son delincuentes igual, por algo están ahí. Eso yo creo que no hay discusión a esta altura pero yo creo que también el relato del gobierno es hacia ese sentido. Una persona que está senil en Punta Peuco, ¿tiene sentido tenerla encerrada? Yo creo que sí, tiene que cumplir su condena. Pero si él no sabe que está encerrado. Pero no está con su familia en el fondo. Pero si tampoco sabe que está senil. No, yo creo que sí. Yo creo que está bien que cumplan las condenas hasta el final, aun cuando esté senil. O sea, yo creo que el sufrimiento de los familiares de la gente que esas personas le hicieron tanto daño, no hubo esa consideración en su minuto. Y aun cuando a lo mejor esa persona esté senil, la familia sabe que sigue estando detenida o está presa. Sí, claro, entonces pero también hay un castigo. No puedo hacer responsable a la familia. No, claro, pero en el fondo no está esa persona con su familia. Yo creo que también hay que tratar de ponerse del lado como de las personas que sintieron mucho dolor y que lo siguen muchos de ellos sintiendo porque no saben dónde están sus familias. Imagínate, 50 años después, todavía hay pactos de silencio, etcétera. Entonces yo creo que no hay que como decir, no, estos pobres viejitos que están presos y están seniles y están terminales. No creo que sean pobres viejitos en lo absoluto, pero no sé qué, me hace ruido un Estado que tiene encerrado a alguien que no es consciente que está encerrado. Me hace ruido.
Me hace O sea, ruido. mira, yo antes- Siento que hago responsable a la familia. Y más allá que la familia pudo estar en desacuerdo o acuerdo respecto de las cosas que hizo esa persona, la familia no es la responsable. Obvio. O si es responsable, bueno, hagamos una condena especial para la familia que quede escrito, pero esto no está escrito en ningún lado. Entonces, no sé si qué tanto sentido tenga que el Estado te castigue a una persona que no sabe, no es consciente que está siendo castigada. Claro. Yo creo que también es una discusión más ética como del propio sentido de la cárcel en esos casos, digamos. Pero hoy día por algo tampoco han salido. Entonces yo creo que también es por el nivel de daño que se hizo. O sea, no son como a lo mejor alguien que estuvo en la cadena de, muchos de ellos fueron como parte de las personas que mandaron y decidieron las violaciones a los derechos humanos. Pero bueno, yo creo que va en la línea de lo que el gobierno ha dicho y yo creo que es de las cosas buenas que se hizo. Y en esto también destaco lo que hizo el gobierno de Piñera finalmente, Sí, haber cerrado Cordillera, que no era una Exacto. cárcel. Que no era un anexo. Era un casino. Acá. Eso era un casino de oficiales que le pusieron, no sé, un par de mallas y fueron ahí a dar, creo que eran en total 10 personas. Sí, eran pocos. 10, 12 personas. Los máximos jerarcas en ese, Sí. no sé, el Mamo Contreras. Bueno, que el Mamo Contreras dice en una entrevista que le hizo... Bueno, ahí yo la escoba. Claro, Ahí yo la escoba. para él. Cuando le preguntan por el dice, oiga, pero si esto es una cárcel, si ahí hay un gendarme. No, lo tengo para que me sostenga el bastón. Sí. Ya. Karina Delfino, Estuvo buena, alcaldesa estuvo buena la de Quinta Normal, muchas gracias por estar hoy día en Chile Público. Excelente retorno a su linda comuna. Mucha pega, te diré. Y con mucha como pega. siempre. Y con mucha pega. Pero muchas gracias por la invitación. Municipios.chile.cl, noticias realmente descentralizadas, la nueva app de Radio Agricultura. Volvemos mañana con más Chile Público. Lucho Fraile, gracias. Chao. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.